¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, el día de hoy el presidente en la conferencia presumió este crecimiento del 2% en el segundo trimestre del 2022 con respecto al segundo trimestre de 2021. Y muchos dirán, ay, 2% no es nada, o sea, pues, ¿cómo es posible? Pero si tomamos en cuenta la pandemia, la guerra, de verdad que haber crecido el 2% es una verdadera hazaña. Y no solo esto, sino que además de esto, el presidente está rompiendo la maldición de México. Está acabando con una historia de estar a la sombra de Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? Pues resulta que el día de hoy el presidente presume este crecimiento. Dice el presidente que ya el INEGI dio a conocer las cifras del crecimiento de México el segundo trimestre de 2022 y México está creciendo el 1.9% en el segundo trimestre y estas son las cifras que da el INEGI. Fíjense nada más. En el segundo trimestre respecto al 2021, México crece el 1.9% y en el primer trimestre México creció el 1%. Y les digo, muchos dirán, ni que fuera mucho para presumir, no es la gran cosa como para que estén festejando. Pero fíjense, si comparamos esto con Estados Unidos en el segundo trimestre del 2022 ya es la segunda caída. Estados Unidos está en recesión. PIB de Estados Unidos cayó 0.9% en el segundo trimestre del 2022. Y en el primer trimestre cayó el 1.6%. Estados Unidos está entrando en una recesión. Y fíjense lo que dice aquí. El dato clave dado a conocer este jueves es que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos anualizado del país disminuyó 0.9% en el segundo trimestre, sumándose a la caída del 1.6% del primer trimestre. Estados Unidos desde que arranca el 2022 lleva en decreción, vaya. Está cayendo Estados Unidos en el primer trimestre 1.6 y en el segundo trimestre 0.9. Estados Unidos entra en una recesión y México está creciendo. En el primer trimestre México creció el 1%, en el segundo el 1.9%. ¿Y por qué decimos que el presidente López Obrador logró romper esta maldición? Porque ustedes recordarán que siempre se había hablado de que cuando llueve en Estados Unidos, cuando llueve en México cae un tormentón. Siempre se ha dado que cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da una pulmonía. Y no solo a México, sino a toda América Latina. Recordemos que un parámetro de comparación de las monedas de los países de América Latina es en comparación con el dólar. Actualmente el dólar es de las monedas más fuertes, incluso superó al euro. Pero ahora el peso mexicano está fortaleciéndose, no ha habido devaluación y ahora México crece cuando Estados Unidos está decreciendo, cuando hay recesión en Estados Unidos. Con esto el presidente está rompiendo esta maldición que habíamos acarreado por décadas. Siempre que en Estados Unidos le daba gripa, a México le daba pulmonía. Fíjense, parte de esto, gracias a que, la razón por la que México está creciendo tiene mucho que ver con las ganancias de Pemex. Y es que, las ganancias de Pemex se dispararon en el segundo trimestre del año y se multiplicaron por 9. Así es, crecieron 9 meses más que el año pasado. Y fíjense nada más lo que da a conocer este periódico El Economista. Se dispara la utilidad de Pemex gracias a mayores precios y volúmenes de venta. Y esta es la tabla que nos ponen. Pemex logró crecer 9 veces más que en relación al año anterior, 2021. Las variables más importantes que explican esta situación son el aumento de los precios a nivel mundial y en menor medida los volúmenes vendidos. Esto es lo que da a conocer El Economista en su cuenta de Twitter. Y fíjense además lo que publica El Economista. Gran parte de que México haya crecido
que el PIB de México haya crecido, pues se debe gracias a Pemex. Gracias a que Pemex y CFE nos están sacando adelante. Y por si esto fuera poco, en lugar de que los conservadores de aquí en México se den cuenta de que gracias a AMLO y haber rescatado a Pemex y a CFE estamos mejor que Estados Unidos, fíjense nada más lo que dice el pelmazo de Cuadri. Y es que Cuadri está prometiendo que si llega a la presidencia en 2024 va a liquidar a Pemex. Esto lo hace público en su cuenta de Twitter y dice Gabriel Cuadri: en 2024 iniciaremos el proceso de liquidación y en su caso venta de Pemex para liberar a México de la onerosa carga que representa. Si México está creciendo frente a Estados Unidos, que está en recesión, es gracias a Pemex. Y este pelmazo de Cuadrado ahora viene a decir y a prometer que lo va a vender. Fíjense nada más. La renta petrolera que la obtendrá la nación a través de regalías e impuestos pagados por empresas petroleras privadas. Prácticamente lo va a vender a privados Pemex. Esta es la propuesta grandiosa de Cuadri para 2024, si es que él llega a ser pues presidente. Fíjense, así son de vendepatrias estos conservadores, así son de agachones, así son de tapetes estos conservadores. No están viendo que Estados Unidos está en recesión, México está creciendo. El presidente, hay que decirlo, darle todo el crédito, ha logrado romper esta maldición de que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Ya no es así. Ahora Estados Unidos le está dando gripa y México está bien en salud, incluso está haciéndose fuerte. Vamos rápidamente a escuchar de qué manera el día de hoy el presidente en la conferencia pues presume pues este logro, este crecimiento de México, que si bien muchos dicen, ay, 2% no es mucho, no es para presumir, pero frente a Estados Unidos, que está decreciendo, que está en recesión, es un verdadero logro. Se está rompiendo pues toda esta maldición que veníamos arrastrando durante décadas. Y muchos dirán, a mí qué me importa Estados Unidos, a mí qué me importa que a México esté bien, esos son otros problemas de otros países. Pues claro que tiene que ver esto porque, pues les decía, las monedas de los países de América, pues de alguna manera miden su crecimiento con respecto al dólar, que es la moneda de Estados Unidos. Por eso es que cuando a Estados Unidos le va mal, a todos los países de América Latina les va pues mucho peor. El día de hoy el presidente está rompiendo con esta maldición. Vamos a ver rápidamente en la conferencia de qué manera el presidente pues presume este crecimiento mientras que Estados Unidos está en recesión. Y eso obviamente sin mencionar la inflación que Estados Unidos actualmente la tiene en 9.1 y se pronostica que llegue a 9.8, mientras que en Estados Unidos se mantiene en 8. Sí, en México, perdón, se mantiene en 8, pero casi ya 2 puntos abajo que en Estados Unidos. Vamos rápidamente a escuchar al presidente el día de hoy en la conferencia. Hoy dieron a conocer los datos, el INEGI, eso sí lo voy a decir antes de irme, para presumir. Hubo crecimiento económico ya por segundo trimestre. Tenemos ya 2% de crecimiento en este semestre con relación al anterior. Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente, en México hoy el INEGI da a conocer la información de que ya el primer semestre de este año crecimiento del 2%. O sea, vamos recuperándonos, vamos avanzando y esta es buena noticia. Muy buena noticia. Esto fue lo que dijo el día de hoy el presidente con respecto a estos datos que da el INEGI. México está creciendo respecto a Estados Unidos y otros países que están en recesión. Así de grandioso es el presidente. Está haciendo un excelente trabajo y nos está sacando de la sombra en la que vivíamos de Estados Unidos. Si a Estados Unidos le iba mal, si Estados Unidos se movía, nos quemaba el sol. Si Estados Unidos le iba mal, a nosotros nos iba mucho peor. Si a Estados Unidos le daba gripa, a nosotros nos daba pulmonía. Ahora a Estados Unidos le está dando gripa y México está
gozando de cabal salud. Así de simple. Y esto lo sacamos porque obviamente los conservadores no van a hablar de esto. De lo que ellos hablan es pues de esto, de vender a Pemex. Esta es la propuesta que tienen los conservadores para 2024. Además de que también pues este Cuadrado ya dijo que va a convertir al Tren Maya en un corredor ciclista. Un corredor para ciclistas. Fíjense nada más las estupideces de estos conservadores. Por eso es que no van a llegar a ningún lado. Por eso es que están quedando en el basurero de la historia. Los mexicanos ya despertaron y sobre todo con estos datos, con esto que estamos viviendo, nos damos cuenta en la inmundicia que nos tenían viviendo estos conservadores. Ahora, con este trabajo que hace el presidente, abrimos los ojos, jamás volver a votar ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, mucho menos Movimiento Ciudadano. Recuerden lo que está pasando en Nuevo León y en Jalisco. En Nuevo León, sequía, mala administración de los recursos naturales, en este caso el agua, y en Jalisco, de verdad, una violencia insostenible y sobre todo una impunidad. Enrique Alfaro no hace nada. Así estos conservadores y el presidente Morena, la 4T, dando resultados, sacando a México a flote. Amigos, yo los dejo con esta información, espero que les haya gustado, los invito a que se suscriban a este canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, donde estamos pues subiendo toda esta información. Fíjense, me acabo de dar cuenta, yo no sabía, disculpen mi ignorancia, en Facebook, por favor, tienen que activar también la campanita de notificaciones para que pueda llegarles las notificaciones de cuando subimos alguna información, porque pues me he dado cuenta que a veces tarda hasta un día o dos en llegar la notificación de que hemos subido alguna información. Esto es porque no se activa la campanita. Los invito a que activen la campanita en Facebook y en YouTube para que puedan estar pues bien informados. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.